Para comenzar, hermanos, vamos a tomar el tiempo de oración para poner este servicio a Dios en sus manos. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, por tu misericordia, por tu favor. Porque, Padre, nos permites estar un sábado más aquí en este lugar. Padre, rogando para que tomes el control de la situación en cuanto a la violencia, en cuanto a la enfermedad. Padre, ha habido decesos en esta comunidad, mi Dios, de Tapia de Santa Cruz. Algunas las hemos lamentado, otras no las conocemos, mi Dios. Pero, Padre, hay gente que se muere sin conocerte. Hay gente que se muere sin tener una relación contigo. Si nosotros podemos ser luz, si nosotros podemos predicar el Evangelio y que la gente tenga un reconocimiento, mi Dios, de que tú estás al tanto de nuestra vida y que debemos de reconocer a tu Hijo Jesús como el Salvador de nuestra vida, como el Salvador de nuestra alma, porque únicamente vamos a tener acceso a tu presencia, al cielo, al trono de gracia, por el sacrificio de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, bendícenos. Gracias porque hemos tenido un tiempo de alabanza, hemos tenido un tiempo de enseñanza con los niños y bendice sus vidas. Cuídalos, Padre, y que el próximo sábado podamos también ser de bendición aquí con ellos, tanto con adultos como con niños. En nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos allí en nuestras Biblias a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Hace mucho aire. Y ahora se vuelan todas las hojas, todas las páginas. Han estado surgiendo un montón de cambios, hermanos, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, que pasan cosas increíbles que nosotros pensáramos que por qué están pasando, ¿sí? Pero nosotros debemos de entender que hay una situación, ¿sí? Hay una situación que a lo mejor no comprendemos, o hay una situación que a lo mejor no sabemos que está pasando. Y la palabra nos dice en Primera de Juan, ¿sí? Para tomar nuestro texto clave en el capítulo 5, y después ahorita vemos el contexto de esto. Y nuestro versículo clave dice en Primera de Juan 5, 19. Dice el apóstol Juan en esta carta, que es la primera de 3 que tiene, dice: sabemos 3 cartas y un evangelio, ¿sí? Porque después van a corregir y van a decir, son 4. Son 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y el evangelio según San Juan. Dice el versículo 19, ahí todos lo están viendo: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿A qué se refiere cuando el apóstol Juan dice el mundo entero está bajo el maligno? Muy fácil, se refiere a que los pensamientos, se refiere a que la mayoría de las instituciones y la mayoría de los gobiernos aquí en el mundo están bajo el poder de Satanás. Recordemos que una de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu, ¿sí recuerdan? Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, en aquel lugar Satanás le ofreció todo el poder del mundo a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás tiene el poder de los reinos, el poder de las instituciones, el poder de muchos gobiernos bajo sus manos. Al mismo Señor Jesucristo, al mismo Salvador del mundo, Satanás lo tentó y le dijo: ¿ves todo esto? Allá arriba en el templo, le dijo: ¿ves todo esto? Todo lo que ves, te lo puedo dar si me adoras.
Y la situación está tan mal, la situación es tan inocente en la humanidad, que pensamos que todo lo que la gente que sale en la televisión, todo lo que la gente sale en las redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp, en el YouTube, pensamos que todo lo que dicen es bueno. Pero nosotros como hijos de Dios no lo filtramos por la palabra. Y nos encontramos con que la palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? El malo, Satanás. ¿Quién no va a tener misericordia de ti y de mí? Satanás quiere destruirnos. Satanás quiere inundar nuestra casa de tristeza, de desánimo, de desamor, de desconsuelo. Pero vamos ahí en esta carta, en el capítulo 5, para ver un poco de si nosotros estamos dentro del mundo o si estamos dentro de las manos del maligno, bajo el control de Satanás, o somos parte de como hijos de Dios. Dice el capítulo 5, versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí está diciendo el apóstol Juan: todo aquel que ama, todo aquel que conoce y todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. Pero no nada más esto, todo aquel que ama, que cree y que conoce aquel que envió a Jesús es hijo de Él, es hijo del Dios mismo, del Dios Altísimo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, debemos de reconocer las cosas que son de Satanás, las cosas del maligno. Hay cosas que aparentemente a nosotros nos atraen, que sentimos que son buenas, pero no son buenas. Hay cosas que nos confunden. El feminismo. Está todo lo que da el feminismo. Y pensamos que ahora, aquí, porque la hermana Alejandra da una clase en la iglesia a nuestros hijos o a las hermanas, no significa que somos una iglesia incluyente. No. Significa que la hermana tiene la capacidad de enseñar, pero ella no tiene liderazgo, ni tampoco tiene, por parte de Dios, el respaldo para dirigir una iglesia. Porque ahora ya hay muchos movimientos que la mujer está empoderada y que la mujer está empoderada. Pero ¿qué dice la palabra? Dios le da a la mujer su posición. Dios le da al hombre su posición. Dios le da a los hijos su posición. Y Dios le da a la familia su posición. Cuando Adán y Eva fueron creados allá en el huerto del Edén, ellos dos tenían sus propias indicaciones, sus propias condiciones. Ellos tenían sus propios esfuerzos. Ellos tenían sus propios roles, ¿sí? Y Adán y Eva estaban contentos con sus roles. Hacían lo que Dios les había enseñado, lo que Dios les había otorgado. Disfruten de todo lo que hay, es suyo. Pero llegó alguien a interrumpir ese trabajo que Dios había hecho con la pareja, con Adán y con Eva. Y llegó el maligno, llegó Satanás, vestido como serpiente. Porque dice la palabra que Satanás, que la serpiente era más astuta que todos los animales, y llegó a confundir. Y Satanás llegó a confundir a Adán y a Eva y le dijo a Eva: con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol. ¿Sí? Y ahora en la actualidad la gente dice: la religión no reprime, porque un hombre se puede casar con un hombre y una mujer se puede casar con una mujer. ¿Por qué? ¿Nomás porque Dios lo dice? No, porque así es el diseño original. Porque el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque Satanás pudo llegar
a la presencia de Eva, que no conocía la voz de nadie más que la de su esposo Adán y la voz de Dios. Pero Satanás tuvo la astucia de llamar la atención de la mujer y le habló. ¿Y cómo Eva pudo hacer caso a la voz de la serpiente si no conocía ninguna otra voz? Muy fácil. Satanás es astuto y engaña aún a las personas que estamos más cercanas de Dios. Por eso les digo yo a ustedes, debemos de tener nosotros un conocimiento de la palabra para filtrar realmente si lo que me estás diciendo tú, o tú como mi esposa, me dices que en mi iglesia, el pastor dijo que debo de hacer esto. A ver, espérate, mi amor, ¿pero qué dice la palabra? Pero tú como mi esposo me dices que el pastor dijo que... A ver, ¿qué dice la palabra? ¿Dónde dijo el pastor que decía en la Biblia? No digo que decía, digo que así era. No. La Biblia dice que el hombre debe de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo amó a la iglesia hasta la muerte. Y la última gota de sangre y el último suspiro de vida que dio Jesús en la tierra, lo dio por amor a la iglesia, por amor a la humanidad. Así debe de amar el hombre a su mujer. ¿Se fijan cómo las cosas no cuadran con las teorías de ahora? Vamos a juntarnos y si la hacemos nos casamos, y si no, pues cada quien por su lado. Y no la hicieron en 10 años y ahí va la mujer con 4 o 5 críos. Porque pensamos que así es, porque así le pasó a la hermana de la prima, porque así le pasó a mi mamá, porque así le pasó a mi hermana. No, así no es. Debemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dice el versículo 2, 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nosotros no podemos vivir como cristianos alejados de lo que Dios quiere para nosotros, alejados de aquel día en el que Dios le habló a Moisés al monte, lo llamó al monte y Dios le dio los mandamientos. Nosotros no vivimos alejados de eso porque Dios mismo trató con el hombre para decirle: quiero que tu vida sea agradable a mí de esta manera. Tanto así que Jesucristo, como el Hijo del Hombre, vino y vivió para agradar al Padre. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que Dios había diseñado para los hombres. No podemos vivir alejados. Tenemos que buscar a Dios. Dice la palabra aquí en el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que obedezcamos los mandamientos de Dios, porque sus mandamientos no son pesados, no son difíciles. Te voy a mencionar 3 mandamientos. No matarás. ¿Se te hace difícil no matar? No, ¿verdad? ¿A quién más? Hoy traigo ganas de matar a alguien. No, pues no, ¿verdad? No robarás. ¿Quién se levanta con ganas de robar y dice: ay, voy al señor de la tienda para ver qué le puedo robar? No. ¿Sabe dónde está el problema? Donde nos encontramos con el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento se nos hace bien gravoso, bien pesado, bien difícil de entender. Pero lo interesante, mi hermano, mi hermana, es que nosotros conocemos a Dios. Y sabemos que tenemos que agradar a Dios obedeciéndolo. Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, o sea que para que haya un nacimiento tiene que haber ¿qué? Un acto de engendrar. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y vemos allá que el mundo entero está bajo el maligno. Y todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es vencer al mundo? ¿Qué entendemos por vencer al mundo?
Pues yo, como hijo de Dios, hay cosas en el mundo en las que yo no me debo de involucrar. No significa que tengo que renunciar a todo lo que está en el mundo. No, porque si no, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos? Pero sí podemos evitar cosas que no van con nosotros como hijos de Dios. Hay cosas que no le agradan a Dios, que aún nosotros como hijos de Él las seguimos haciendo o las hacemos. Pero Dios sabe nuestra condición. Pero también Dios espera el momento en el que llegue Daniel, en el que llegue Al, en el que llegue Brennan, en el que llegue Concha, que llegue la abuela, llegue Jonathan, llega la hermana Mari, llega Mateo, llegamos y le decimos a Dios, perdóname, estoy equivocado. También Dios está esperando ese momento. Dios no nada más está viendo, ya lo digo otra vez. También Dios dice, ay, viene mi hijo. Viene mi hijo a pedir perdón. Reconoce que me está fallando. Reconoce que me falló. Es un Dios clemente y perdonador. Y Dios no va a decir, ahí viene otra vez. ¿En qué estábamos? No, Dios no nos ignora. Dios nos está escuchando. Dios nos está esperando. Él no se ha ido. Él no ha cambiado sus promesas que te ha hecho y que me ha hecho a mí. Dios no las ha cambiado. Dios sigue fiel. Dice el versículo, el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Voy a leerles un versículo acá en Juan 1:13. Ya lo tiene aquí apartado. Juan 1:13 dice, 11 al 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hablando de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Y claro, cuando nosotros creemos en el nombre, creemos en la persona, ¿no? Porque yo te puedo decir, Panchito. ¿Y en quién piensas en Panchito? En una persona, ¿verdad? No piensas en el nombre nomás escrito, Panchito. No, se tiene en la mente una persona que se llame Panchito. Por eso dice ahí el versículo 12, mas a todos los que le recibieron. Porque hubo gente, hay, y va a haber gente que no va a recibir a Jesús. Y no va a creer en Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, humanamente hablando, dice. Los cuales no son engendrados de sangre, humanamente hablando, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué te leo este versículo? Porque dice acá el versículo 4, en el capítulo 5 de 1 de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Y nuestra fe en quién está depositada? En el Señor Jesucristo, en Dios, en la obra de Él. Nosotros no podemos andar victoriosos por nuestra propia fuerza, no. El apóstol Pablo dice que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. ¿Pero por qué? Por nuestra fe en Cristo, no por nosotros mismos. Dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Satanás no se va a hacer una guerra entre él mismo. Satanás le declara la guerra a los que creen en su Hijo de Dios, en Jesucristo. Satanás no va a hacer una guerra contra él mismo. Satanás va a hacer una guerra contra aquellos que predicamos el Evangelio. Satanás va a venir a nosotros a meternos desánimo para que la gente no escuche acerca de Jesús.
que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, profetizado, que Jesús es quien es el Redentor de nuestra alma y Salvador, que Jesús es el último sacrificio, que Jesús es el último cordero sacrificial por parte de Dios para que nosotros tengamos acceso al Padre. Eso es lo que Satanás quiere que ustedes no escuchen y la demás gente allá afuera. Y Satanás nos descompone los carros, las camionetas, no hay dinero para la gasolina, estamos cansados, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la palabra se siga predicando. Y debemos de medir los tiempos, porque los tiempos son malos, ¿sí? Voy a terminar con el versículo 10. Primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha hecho en el testimonio, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Nosotros podemos hacerle a Dios mentiroso? Sí. ¿Y cuál es el testimonio? Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ese es el testimonio de Dios. Pero ¿por qué empiezo con el versículo de 1 de Juan 5:19? Porque dice él: nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros sabemos que somos de Dios porque sabemos y reconocemos. Y hay gente allá afuera que va a decir: yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué no vives como Él quiere que vivamos? Su palabra no tiene nada escondido. Hay doctrinas que son cristianas, y cuando digo cristianas, no que pertenezcan a la iglesia cristiana, a la iglesia bautista, a la iglesia pentecostés, a los metodistas, no que vengan con parte de las asambleas de Dios. Cuando digo iglesia, doctrinas cristianas, es cosas que Jesucristo dejó establecidas. Así es como debemos de vivir. Cosas que Dios les dio a los apóstoles para que nosotros las aprendamos, las vivamos y las llevemos a cabo. Cosas que Cristo quiere que nosotros hagamos. Doctrinas que Dios quiere que nosotros vivamos. Que aceptemos a su Hijo. Dice la palabra que nosotros queremos llegar a ser, dice el apóstol Pablo, a la estatura, a la medida de la persona de Jesús. Y Jesús, por amor, solamente obedeció. Y nosotros, por amor, obedecemos a Dios. Lo mucho que Él nos ha dado, lo mucho que Él nos ha entregado, no tenemos con qué agradecer. Y Dios se complace con que nosotros vivamos para Él, le obedezcamos a Él, le entendamos a Él. El mundo entero está bajo el maligno, y tú tienes la capacidad de saber y entender si eso es verdad. Y te has dado cuenta que sí es verdad, que cada vez las cosas se ponen más difíciles, que cada vez las cosas son más increíbles, y que lo que parecía que no iba a pasar ya está pasando. Yo recuerdo que mi abuelo nos platicaba hace muchos años, y mi abuelo vivió aquí en Tapias. Decía que había una maestra que les decía que cuando ellos fueran grandes iban a vender el agua en botellas, en botes. Y la gente aquí en el rancho, mi abuelo decía, nosotros decíamos: ¿cómo? Si vamos al río y agarramos el agua y nos la tomamos como de lugar. Nosotros nos pegábamos en la llave. Y ahora, si te da sed en la calle, ¿qué tienes que hacer? Comprar una botella de agua. Porque ni siquiera en las llaves hay agua, ¿verdad? Aquí prendido aquí tampoco hay agua. Lo impensable. Que iba a llegar un día que no iba a haber doctores para
curarnos. Y se llegó el día, no hay doctores. Se iba a llegar el día en el que no iba a haber doctores para curarnos, y ahorita no hay doctores. Ni siquiera la medicina que muchas de las veces necesitamos nosotros como paciente en la farmacia de las dependencias de gobierno llegas, me das, no tenemos, venga dentro de 15 días, de que 15 días me morí, a lo mejor la busco aquí en la farmacia. El mundo entero está bajo el maligno. Lo único que el diablo sabe hacer bien, y lo único que el diablo le gusta hacer bien, es matar y destruir, y que no conozcas a Dios en ninguna de las etapas de tu vida. Eso el diablo lo sabe hacer muy bien. Vamos a orar para quedar despedidos. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, por tu misericordia. Despídenos y llévanos con bien a nuestras casas, mi Dios. Protege nuestros hogares, mi Dios. No nos metas en tentación. Líbranos de la maldad, mi Dios. Queremos agradarte en todo y por todo, Padre. Y gracias por el pan que nos has dado en este día, la comida, un techo donde dormir y la ropa que tenemos en casa y la que traemos puesta. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.